Señora Losada, dispone de 5 minutos. Adelante. Buenas tardes. Primero agradecer poder estar aquí de nuevo con nuestra queja abierta hace ahora 8 años y pedir disculpas como ciudadana española por el desaire de la consejera de Educación, que no ha tenido a bien venir a esta sesión ni enviar a nadie en su nombre. Hace ahora 8 años la Asamblea por una Escuela Bilingüe vino a esta sala para denunciar que en Cataluña se discrimina a los alumnos castellanohablantes porque se les impide estudiar en español, en castellano, lengua oficial junto con el catalán y el aranés en esta comunidad autónoma. Estos 8 años hemos venido varias veces, hemos aportado pruebas de que en ningún centro en Cataluña se puede estudiar en español. El español, el castellano es solamente una asignatura lingüística. En el 2022 también advertíamos de que el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña planeaban incumplir con la sentencia del Supremo que obligaba a todos los centros a impartir una asignatura al menos principal en castellano. En el 2023 esta Comisión de Peticiones envió una misión a Cataluña que pudo reunirse con todas las partes y visitar colegios y vivió en primera persona el acoso que sufren aquellos que defienden el bilingüismo o que se plantean o dudan de que la inmersión sea un sistema educativo que no vulnere derechos. En marzo del 2024, esta comisión aprobó un informe muy duro sobre los resultados de esa misión y se establecieron 23 recomendaciones. Hoy venimos aquí a decir que ninguna de ellas se ha puesto en marcha. Ninguna. Un año después, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat continúan sin resolver el problema de la discriminación por causa de lengua en Cataluña. Pues, next. Como decía, ninguno de los dos gobiernos ha hecho absolutamente nada por poner en marcha alguna de estas recomendaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la situación actual en Cataluña? Next. Esta es una fotografía, por ejemplo, de un colegio este principio de curso. Aquellos padres que se atreven a pedir de forma individual el castellano continúan siendo acosados. En este centro empezaba en septiembre una aula que daría las matemáticas en castellano. Estas son las pintadas que aparecieron a la entrada del colegio y que todavía hoy continúan presentes. Por tanto, el acoso a las familias continúa. El defensor del pueblo de Cataluña, con el que ustedes se entrevistaron y al que aconsejaron trabajar por la convivencia lingüística, responde a nuestras quejas para que las comunicaciones a las familias se envíen en las dos lenguas, diciendo que ese derecho no existe y que aquellos padres que necesiten las comunicaciones en castellano que lo pidan individualmente. Las comunicaciones llegan solo en catalán. Cuando una madre también se dirige a la defensora del pueblo y pide y denuncia que el colegio se niega a darle las comunicaciones en castellano, la defensora del pueblo catalán le responde que puede traducirlo perfectamente con Google o que simplemente es fácil de entender en catalán. Esta es la situación de desamparo institucional que tenemos. Next. Además de esto, nos encontramos con que el actual Gobierno de Cataluña, a pesar de haber cambiado supuestamente de signo político, Next, continúa con un proyecto que se implantó con el anterior Gobierno catalán, en el que el proyecto ULAE. Es un proyecto en el que 1.400 centros se plantean como objetivo que ni profesores, ni alumnos, ni personal no docente hablen otra lengua que no sea el catalán. Se realizan encuestas anónimas a profesores y a alumnos. Next, please. Se realizan encuestas a profesores y alumnos para detectar o señalar a aquellos profesores que no hablan siempre en catalán. Esto ocurre en Cataluña. Esto lo sabe el Gobierno de la Generalitat, la Alta Inspección de Cataluña, y no han hecho absolutamente nada. Además de esto, tenemos que ver cómo el Gobierno catalán ayer, junto con las fuerzas políticas favorables a la inmersión lingüística, aprueban el denominado Pacto Nacional por la Lengua. En Cataluña hay 3 lenguas, pero en cambio hacen un pacto nacional por la lengua en singular y que tiene como 2 objetivos. Primero, organizarse y hacer frente a una supuesta sentencia del Constitucional que debería de resolver
el incumplimiento de la ejecución de la sentencia del año 2022. Es decir, los partidos en Cataluña se están organizando para vulnerar el Estado de Derecho en Cataluña e incumplir con una sentencia del máximo Tribunal Constitucional. Y además se plantean como objetivo que 600.000 personas en Cataluña, 600.000 ciudadanos catalanes, pasen a ser catalanohablantes. Una obra de ingeniería social pagada con nuestros impuestos, porque consideran que la única lengua oficial, institucional y de los catalanes es el catalán. Y hacen un plan de acción para intentar conseguir que todo el mundo hable catalán en las escuelas, en los centros médicos e incluso... Slower. Perdón. En las escuelas, en los centros médicos o incluso ahora ya en las empresas privadas. Next, please. Les traigo aquí un ejemplo de estos centros ULAE, que, como decía, están controlando que los niños no hablen entre ellos castellano, que los niños no hablen con su profesor en castellano, que los profesores no hablen con sus alumnos en castellano. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un centro, un instituto en Tarragona, donde el profesor de tecnología, no de lengua catalana, de tecnología, ha creado una app para premiar a aquellos alumnos que hablen solo en catalán en clase, con sus compañeros, en los trabajos que realizan, con el profesor. Tiene la apariencia de un premio, pero lo que busca este profesor es que nadie hable castellano, porque la respuesta a sus preguntas, si se la han planteado, es ¿qué lengua es la mayoritaria de sus alumnos? Pues el 70% de los alumnos de ese centro tiene como lengua materna el castellano. Y ese profesor lo que intenta es premiar a aquellos que solamente hablen catalán. Esta es una de las formas que el Pacto Nacional de la Lengua, que se aprobó ayer, quiere conseguir 600.000 nuevos hablantes. Quiere conseguir 600.000 personas que dejen de hablar castellano y adopten el catalán como su lengua inicial o propia. Por todo ello, hoy venimos aquí a pedir de nuevo ayuda. Next. En Cataluña, los que defendemos el bilingüismo, nos encontramos que cuando nos podemos reunir con la consejera de Educación, los partidos nacionalistas le preguntan por qué se reúnen con nosotros y ella tiene que afirmar por escrito, como ven en esta diapositiva, que no se preocupen porque el Gobierno catalán se compromete a hacer todo lo posible para que el modelo de escuela en Cataluña no cambie. Es decir, les está diciendo que no se preocupen, que aunque llegue esa sentencia del Tribunal Constitucional, nada va a cambiar. Están de nuevo advirtiendo que van a vulnerar el Estado de Derecho. Por todo ello, finalmente, next. Les pedimos de nuevo ayuda, que ese tema continúe en la agenda política, en la agenda de la Comisión de Peticiones, porque esa es la única forma de que el Gobierno español y el Gobierno catalán se sientan presionados, de que los derechos fundamentales que se están vulnerando en Cataluña dejen de estar vulnerados y solamente confiamos en el Parlamento Europeo. Y como última anécdota, o algo más que una anécdota, seguramente ustedes tendrán compañeros eurodiputados de Cataluña favorables a la inmersión lingüística y que piden por los pasillos, tomando un café, o con aquellas personas de cierta influencia en este Parlamento que quieren conseguir que el catalán sea lengua oficial. Solo quiero recordarles que aquellos que les piden que el catalán sea lengua oficial son los mismos que discriminan a los alumnos castellanohablantes y quieren evitar a toda costa que ni siquiera nuestros alumnos puedan estudiar una sola asignatura en castellano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora. Vamos a pasar a la otra petición, 0650, por favor, presente. Buenas tardes. Estimados miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, mi nombre es Jordi López. Soy padre de dos niños que cursan actualmente sexto de educación primaria y cuarto de educación secundaria. Uno de ellos tiene necesidades educativas especiales. Llevo 10 años luchando para que mis hijos puedan estudiar también en español en Cataluña. Cataluña es una región de España donde el español es la lengua oficial junto con el catalán y donde el 53% de los ciudadanos tenemos el español como lengua materna. Cuando mi hijo mayor tenía 5 años, nos dimos cuenta de que tenía un problema de comprensión. Le costaba más expresarse y comprender que al resto de niños. Se le diagnosticó
un trastorno específico del lenguaje. Viendo la dificultad y siguiendo recomendaciones de los profesionales, pedimos al colegio que pudiera tener alguna materia más en español. La respuesta fue rotunda. Lo siento, no puede ser. La lengua vincular del centro es el catalán y el proyecto lingüístico no lo contempla. Quedó claro para mi familia que anteponían la lengua al futuro y a la educación de mi hijo. Hace 1 año y medio, durante la misión de eurodiputados, les expliqué el camino de dificultades que hemos tenido que seguir para que mis hijos estudien alguna asignatura en español. Y cómo la Generalitat de Cataluña se ha opuesto a que esto sea posible y solo nos ha dejado el recurso de dirigirnos a la justicia. Otros muchos padres se encuentran en la misma situación que yo. Otros ciudadanos, como yo, se sienten desamparados del Gobierno de España y ven cómo el Gobierno de Cataluña les presiona para que no pidan algo que es normal en otros países europeos: poder estudiar en las lenguas oficiales y respetar la lengua materna del alumno cuando esta es lengua oficial. No nos oponemos a que nuestros hijos puedan estudiar en catalán. Solo pedimos que también lo puedan hacer en español. Hace 1 año se aprobó un informe que reconocía la discriminación de los alumnos castellanohablantes en Cataluña y especialmente el de los alumnos con necesidades educativas. Ustedes lo vieron en primera persona y leyeron las conclusiones de sus compañeros eurodiputados. Yo y muchos ciudadanos más teníamos la esperanza de que las cosas cambiaran. Pues bien, nada ha cambiado. La mayoría de los centros escolares incumplen o intentan incumplir la sentencia del 25%. Las familias tenemos que estar haciendo de policías para velar por su cumplimiento, mientras el Gobierno de España mira para otro lado sin prestarnos auxilio. Solo una pequeña asociación, la Asamblea por la Escuela Bilingüe, nos da acompañamiento y asesoramiento legal. Los eurodiputados visitaron el instituto de mi hijo mayor, que tiene necesidades educativas especiales. Este instituto, el pasado mes de septiembre, de nuevo, intentó engañarnos y cambió la asignatura de matemáticas que debe impartir, según la sentencia judicial, por la de dibujo. ¿Se imaginan ustedes que tienen que llegar a los tribunales para conseguir que su hijo estudie una asignatura en castellano y luego intentan saltársela pensando que no te vas a dar cuenta? ¿Se imaginan mi impotencia? Tuve que llamar al director y advertirle de las consecuencias de incumplir la sentencia para que volviera a dar matemáticas en español. Al final de este curso, mi hijo mayor dejará este centro y empezará a estudiar formación profesional en un centro privado. Y por primera vez, podrá estudiar asignaturas en español. Deberé pagar un importe económico elevado para conseguirlo. No hay opción en la escuela pública ni concertada. Y me sacrificaré para que pueda formarse y conseguir integrarse en el mundo laboral en igualdad de condiciones que sus compañeros de aula. En cambio, mi hijo pequeño pasará de la escuela de educación primaria al instituto y, de nuevo, otra vez, tendré que reclamar que se cumpla la sentencia y vigilar que así se haga. De nuevo, y ya van más de 10 años luchando por algo que para otros ciudadanos de Europa es normal y que para nosotros es excepcional, que se respeten los derechos lingüísticos de los alumnos. Hoy he venido a esta comisión de peticiones para pedir de nuevo ayuda sincera, y que hagan todo lo posible para poner fin a esta injusticia que ocurre en un país miembro. Les pido, por favor, que exijan a la Generalitat de Cataluña el cumplimiento efectivo de las sentencias del 25% en castellano en los centros educativos, garantizando así los derechos de todos los niños, especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales. Es fundamental que las instituciones autonómicas cumplan con las sentencias judiciales y aseguren un entorno educativo que respete la diversidad lingüística y las necesidades individuales de cada alumno. La educación es un derecho universal y un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. De verdad que muchas gracias por su atención y por su compromiso con los derechos de los menores en Europa. Gracias. Thank you so much. Now 10 minutes for... Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la DG de Educación, Juventud, Deportes y Cultura. Voy a aprovechar para hablar en castellano, ya que tenemos a los intérpretes. Bueno, ante todo, debo referirme a una cuestión de competencias.
El artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión debe respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en lo que respecta a los contenidos de la enseñanza y en la organización del sistema educativo, así como su diversidad cultural y lingüística. Por lo tanto, son los Estados miembros que son libres de establecer sus sistemas educativos como ellos consideren oportuno, incluidas las decisiones sobre la lengua en el plan de estudios y el número de horas de enseñanza en una determinada lengua, siempre que respeten sus obligaciones en virtud del derecho de la Unión. Pero en este caso no observamos ningún incumplimiento de las obligaciones en lo que respecta al derecho de la Unión. Entonces, dentro del ámbito de sus limitadas competencias en este ámbito, la Comisión apoya la diversidad lingüística y reconoce la importancia de valorar y movilizar todas las lenguas presentes en el aula, y respetar todos los orígenes lingüísticos de los alumnos. Entonces, el documento político a nivel de la Unión Europea que nos guía en lo que es aprendizaje de lenguas es una recomendación del Consejo de 2019 relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Entonces, esta recomendación fomenta el desarrollo de enfoques globales para mejorar la enseñanza y aprendizaje de idiomas a nivel nacional, regional, local y escolar, con el objetivo de que al terminar la enseñanza secundaria, los niños dominen 2 lenguas además de la lengua de escolarización y que todas las lenguas sean valoradas positivamente en las aulas. Esto es lo que nos dice la recomendación, que sin embargo no sugiere porcentajes particulares en relación con las lenguas de instrucción que deben utilizarse. En conclusión, dado el carácter interno de esta cuestión y la falta de competencias de que dispone la Unión Europea con respecto a los regímenes lingüísticos y la organización de los sistemas educativos, la Comisión no puede tomar ninguna medida al respecto. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Adelante, tiene la palabra. Thank you very much, President. Chair. Thank you very much, President. Señora Montserrat. Gracias, presidente. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un escándalo democrático. Se están desobedeciendo sentencias firmes, se está discriminando una lengua oficial y lo peor, el Partido Socialista en España lo permite, porque el Partido Socialista ya no defiende ni la libertad ni la ley. El Partido Socialista es hoy el enemigo de las sentencias judiciales, el cómplice del nacionalismo que excluye. El Parlamento Europeo ya lo ha dicho alto y claro, tras una misión oficial en Cataluña el año pasado, donde emitimos un informe demoledor, no es una opinión, es un dictamen documentado, con participación de todas las partes. Ese informe denuncia una vulneración sistemática de derechos. Habla de trato al castellano como si fuera una lengua extranjera, de obstáculos administrativos, de intimidación a las familias, de acoso institucional. Algunos grupos dirán que esto es un ataque al catalán, pero solo es la mentira que repiten para provocar una guerra lingüística y dividir más a la sociedad catalana. Esta intervención es una defensa de la convivencia, del sentido común, porque catalán y castellano deben compartir un espacio como lenguas vehiculares y cooficiales que son en Cataluña. Pero nada ha cambiado desde la última vez que hablamos de esto aquí en Europa. El Govern de la Generalitat sigue aplicando la misma política lingüística excluyente. Y la consejera de Educación del Partido Socialista se ha escondido, porque hoy estaba invitada a venir y se ha escondido. No viene a esta comisión hoy porque no quiere que le digamos la verdad a la cara. Europa no puede mirar hacia otro lado. Si un gobierno regional desobedece al poder judicial y vulnera los principios básicos de la Unión, Europa debe actuar. El Gobierno de la Generalitat miente, el Partido Socialista consiente y los ciudadanos sufrimos. Las sentencias deben cumplirse y las lenguas oficiales protegerse. En toda España, también en Europa, sin excepciones. Pero antes de terminar, presidente, me permitirá que le diga al miembro de la Comisión Europea que no puede venir aquí a decir que no tiene competencia la Unión Europea. Artículo 2 del Tratado, Estado de Derecho. Cumplir sentencias
es cumplir el Estado de Derecho. Cumplir la Constitución, donde marca que en Cataluña hay 2 lenguas cooficiales, el catalán y el castellano, es artículo 2 del Tratado de la Unión. Por tanto, la Comisión no se nos puede despachar diciendo que no tiene competencias. Artículo 2 del Tratado. Por tanto, el Partido Popular Europeo vamos a continuar defendiendo el Estado de Derecho aquí y en todos los rincones de Europa. Y la Comisión, como guardiana de los tratados, también. Por tanto, hoy le pido desde el Parlamento a la Comisión, como le pido a esta Comisión de Peticiones, que defendamos el Estado de Derecho, que defenderlo significa hacer cumplir las sentencias y hacer cumplir la Constitución. Cooficialidad del catalán y el castellano en las escuelas. Muchísimas gracias. Thank you so much. On behalf of S&D, yes, please, Madam. Esa idea, señora Gómez. Gracias, presidente. Voy a hablar en castellano. Lo hago porque aún no se reconoce el poder hablar aquí en valenciano, que es mi lengua. Y si podría hablar en valenciano es precisamente gracias a que yo fui alumna de un proyecto de inmersión lingüística en mi comunidad, que es la Comunitat Valenciana. Y puedo dirigirme indistintamente en ambas lenguas, pese a que yo soy de familia castellano parlante, de padre de Cuenca, de madre valenciana, pero castellano parlante. Y me desenvuelvo perfectamente en los 2 idiomas. Hablo castellano, pues obviamente mejor que valenciano, porque es mi lengua paterna. Pese a que yo hice mi currículum escolar en valenciano. ¿Por qué? Porque es un modelo de inmersión lingüística que me ha permitido aprender valenciano. Y les aseguro que soy el ejemplo vivo de que me manejo perfectamente en castellano. Sí, es así. Es así, no, claro, yo vivo en la Comunitat Valenciana, que tiene un modelo de inmersión lingüística. Dolors, compañera, no estoy debatiendo con usted, estoy exponiendo la posición de mi grupo. Presidente. Vale, ¿puedo seguir? Gracias. Estoy exponiendo la posición de mi grupo, que podrá gustar más o menos a la compañera del Partido Popular, pero es la posición de mi grupo, que ha tenido un modelo de inmersión lingüística que es el que hoy se está debatiendo, el de mi comunidad. Y yo lo siento mucho si soy un ejemplo vivo que molesta, pero es que es la realidad. Mire, yo respecto al fondo, respecto a lo formal, sobre si es o no competencia de la comisión, que es realmente lo que debería de ocupar a la Comisión de Peticiones, lo ha expresado ya perfectamente la representante de la Comisión Europea, que apoya, y no puede ser para menos porque el Consejo de Europa así lo establece, diferentes modelos educativos y en el que se reconoce el de la inmersión lingüística. ¿Por qué? Porque tanto el Consejo de Europa como la OCDE ha establecido que es un modelo que mejora las habilidades cognitivas, la resolución de conflictos, los resultados académicos, la integración y la cohesión social, la competencia bilingüe, la adquisición natural de más idiomas, etcétera. Y son modelos educativos. Por lo tanto, hablar de vulneración del Estado de Derecho por un modelo educativo que fomenta el aprendizaje de otro idioma, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, está totalmente fuera de lugar. Yo puedo compartir o puedo entender que los padres, de forma legítima, prefieran uno u otro modelo educativo. Claro que sí. Por eso hay distintas opciones en España para poder cursar. Pero eso no entronca ni choca con que haya una vulneración del Estado de Derecho. Son modelos educativos que fomentan el aprendizaje de más idiomas. Y precisamente es paradigmático que hablamos y debatamos sobre eso en el Parlamento Europeo, en donde se valora, se fomenta el aprendizaje de diversos idiomas. Y está más que probado que un aprendizaje desde edades tempranas de cualquier otro idioma fomenta y mejora la adquisición de un tercero, cuarto y quinto idioma. Es decir, ¿de verdad aquí en este Parlamento vamos a hablar o vamos a debatir sobre si el manejo de distintos idiomas ocupa lugar? ¿De verdad el aprendizaje de un idioma resta valor en nuestra competencia de nuestra lengua natural? Bueno, pues yo, lo siento mucho, les digo que no es así. Y yo soy el ejemplo vivo de ello. Y mire, en mi comunidad sí es verdad. Lo vuelvo a insistir. Yo soy el ejemplo vivo de ello. En mi comunidad, la actual Generalitat ha querido confrontar con el tema de los idiomas. Ha querido confrontar
con el tema de la lengua y hizo una consulta que fracasó. ¿Por qué? Porque ellos querían también defender que en la Comunitat Valenciana, con el modelo de inmersión lingüística, los padres y los niños y niñas ni tenían libertad educativa ni los niños y niñas podían aprender el castellano. La realidad es que se hizo una consulta participativa en donde el valenciano ganó de forma absolutamente mayoritaria y dejó en evidencia que al final este tema, para que lo sepan el resto de mis compañeros y compañeras y esta mesa y la comisión, es un tema de partidos. No es un conflicto social real. No es un conflicto social que realmente merezca la cuestión de que haya una vulneración de derechos o de infracción del Estado de Derecho. Es una confrontación partidista y prueba de ello es que, como bien se ha explicado, 7 años después volvemos a debatir sobre unas peticiones de las que ya hablaron, de los que se han hecho numerosas acciones por parte de esta comisión cuando presidía mi compañera Dolors Montserrat, que fue a Cataluña y emitió, como ha dicho ella misma en primera persona, emitieron, como ella ha citado, un informe. Dolors, con todo el respeto, no estoy debatiendo con usted, estoy hablando hacia la mesa y yo tendré derecho a exponer mis ideas y mi posición. Y, por lo tanto, este tema está más que tratado y que trabajado. Y yo respeto de verdad a los peticionarios y a su posición y a la defensa que hacen. Pero también defiendo que hay distintos modelos educativos que abrazan miles de familias y que, no lo digo yo, distintos organismos nacionales e internacionales avalan con resultados positivos académicos. Y dicho esto, cuando se habla de desaires, yo quiero volver a resaltar que no es casualidad que volvamos a rescatar una petición que ya se ha trabajado, que se ha hecho una misión, que cuando la primera peticionaria ha empezado a hablar y ha hablado usted de desaires de la consellera, la única persona que es miembro de esta comisión que estaba aquí sentada escuchándola era yo. Por lo tanto, yo creo que también deberíamos reflexionar como comisión el interés real que tienen peticiones que, aunque son legítimas, ya están debatidas y trabajadas. Y, por lo tanto, quizás deberíamos también dar espacio a las miles de peticiones que se presentan cada año por ciudadanos y ciudadanas que, aunque no tengan un enlace directo con partidos o con eurodiputados de aquí, también merecen nuestra escucha y comprensión. Gracias. Can be that after the first round I will give you a vote, okay? Sí, adelante. Okay. Micrófono, por favor. After first round. Thank you. Tras la primera ronda de intervenciones. Señor Girauta, adelante. Gracias, señor presidente. He oído cosas asombrosas. He oído a una señora ponerse a sí misma 8 veces como ejemplo vivo de algo. Es algo que me produce un cierto estupor, ¿no? Yo la respeto mucho, señora representante socialista, pero cuando uno se pone como ejemplo vivo de algo, lo debe hacer con una base, un crédito y alguna intención. ¿Es usted premio Nobel de Literatura? ¿Es usted premio Cervantes? No, es que yo soy el ejemplo vivo de un catalán que tiene 2 lenguas maternas, ¿sabe usted? Y resulta que me encuentro aquí debatiendo sobre algo que ya es verdaderamente cansino en Cataluña, porque aquellos que defienden el modelo de inmersión se empeñan en responder con consignas a cuestiones que son perfectamente razonables y que son susceptibles de llevarse al ámbito de la legalidad. Disiento absolutamente del planteamiento que se ha hecho aquí, trayendo a una representante de la Comisión responsable de Educación y con su propia presentación, señor presidente, cuando ha dicho que el asunto de hoy tenía que ver con la educación. No. El asunto de hoy tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias judiciales,
tiene que ver con el acatamiento de las sentencias del Tribunal Supremo en España y del Tribunal Constitucional en España, máximo intérprete de la Constitución española. Y, por supuesto, que eso es una competencia de la Unión Europea. Faltaría más que no fuera competencia de la Unión Europea si no nos pusiéramos de acuerdo en qué hace a un sistema, el que convierte a un sistema en una democracia liberal homologable, que creo que es lo que compartimos para estar aquí sentados. Si no lo fuéramos, ya no estaríamos aquí sentados. Ustedes, supongo que entre ustedes habrá algún italiano, algún alemán, algún francés. ¿Ustedes se imaginan que en su país no pudieran educar a sus hijos los italianos en italiano, los franceses en francés, los alemanes en alemán, los rumanos en rumano, independientemente de que existan otras lenguas que pueden haber sido consideradas cooficiales o no, según el criterio de cada país? En mi país hay lenguas cooficiales en los territorios donde existen varias lenguas. Yo soy un barcelonés, por lo tanto, en Cataluña hay 2 lenguas oficiales. Muy bien, 2 lenguas cooficiales. Los nacionalistas, desde hace muchos años, y cuando digo nacionalistas estoy incluyendo al Partido Socialista de Cataluña, que ahora mismo gobierna y que está impulsando la inmersión lingüística más allá de lo que se ha hecho nunca, intentando llevarla al ámbito de las empresas privadas, no solo ya de la administración. Pero volvamos al otro. Es que existen sentencias firmes que obligan a educar en ambos idiomas. En lo que aquí se ha llamado castellano, y a lo mejor los no españoles se creen que es una variedad, lo que nosotros llamamos castellano es el español, lo que en todo el mundo se conoce como Spanish, la lengua española. La lengua española no se puede estudiar en la lengua española en partes del territorio español. Por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, en Cataluña. ¿Por qué no? Porque se ha implantado desde hace muchos años un sistema de inmersión lingüística que es contrario al derecho a estudiar en la lengua materna, recogido en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 29. ¿Saben ustedes que los nacionalistas catalanes, antes de llegar al poder, antes del año 80, reclamaban el derecho a estudiar en la lengua materna? Y, por supuesto, les dábamos la razón. Yo siempre se la he dado. Después cambiaron de opinión. Una vez gobernaron ellos, en el gobierno autonómico catalán, ya dejó de existir el derecho a estudiar en la lengua materna. Se olvidaron. Entonces, no se trataba de estudiar en la lengua materna. Se trataba de hacer lo mismo que el franquismo, pero con el otro idioma. Imponer un idioma en la escuela. Un solo idioma. Mire, en Cataluña, más de la mitad de los catalanes son castellanoparlantes, hispanoparlantes como primera lengua. Y en torno a 1/3 son catalanoparlantes como primera lengua, siendo lo normal en prácticamente cualquier ámbito que los 2 idiomas se vayan mezclando en la conversación. Por lo tanto, ¿quién está polemizando con los idiomas? Quien decidió implantar la inmersión lingüística, quien decidió que en la escuela se iba a hacer ingeniería social, se iba a hacer lo que ahora acaban de declarar, por cierto, los partidos favorables a la inmersión lingüística, que es aumentar el número de catalanoparlantes en Cataluña. Miren ustedes, por la vía de la imposición y por la vía antipática es muy difícil hacer eso. Por otra parte, repito, la ingeniería social no es admisible. Si ustedes tienen cooficialidad, una administración pública que es la municipal y que es la autonómica y que es en gran medida la del Estado en Cataluña, que solo utiliza el catalán para dirigirse a los administrados. Si tiene usted en la escuela solo una lengua y no ha conseguido cambiar la proporción, es porque ha incurrido en lo que se conoce como diglosia. Quien no esté familiarizado con el término, le invito a que lo busque. La diglosia. Hay una lengua que es la lengua de las cosas públicas, oficiales, y hay otra lengua que es para casa. Es decir, lo que el franquismo hizo, que es el catalán, la lengua para casa, y el español, la lengua para las cosas públicas, pero al revés. El catalán para lo público, para la escuela, para los actos oficiales.
y el castellano en tu casita. Eso es, ni más ni menos, la inmersión lingüística. ¿Por qué se creen ustedes que les cuesta tanto a los millones de afectados por la inmersión lingüística, a los millones de aculturizados, a los millones de personas que ven violado su derecho y que ven cómo se infringen por parte de los poderes públicos las sentencias? ¿Por qué les cuesta tanto protestar? Porque son señalados, porque los partidos favorables a la inmersión lingüística no solo imponen su modelo, también imponen una policía lingüística que acosa, que rodea, que hace mobbing, que señala a aquellos que se atreven a denunciar. Por eso, por esa situación de miedo, sobre todo en los pueblos, naturalmente, sobre todo en los lugares pequeños. Así que no es un tema de educación, es un tema de Estado de Derecho. Mis dos lenguas maternas son oficiales las dos en Cataluña. Estoy con los peticionarios. Hay que cumplir con las sentencias. Thank you so much. Muchas gracias. A continuación, el señor Solier del Grupo ECR. Va a ser difícil superar a Juan Carlos. Tenía preparado para hablar unas cosas, pero yo creo que es complicado. Yo solamente voy a comentar un par de cosas a las que me ha dado pie la compañera Gómez. Ella pudo elegir, y esa es la diferencia. Ella pudo elegir entre la línea en valenciano y la línea en castellano. Porque igual que yo pude elegir, que también soy de Valencia, y hoy me he enterado del mismo barrio que la señorita Gómez, yo pude elegir, y mis padres pudieron elegir, mejor dicho, si yo estudiaba en castellano, que yo estudié en castellano, y mi hermano pequeño estudió en valenciano. Y no hubo ningún problema, porque eligió y pudo elegir. El problema de Cataluña es que no pueden elegir estudiar en catalán o estudiar en castellano. Y esa es la gran diferencia, Sandra, con lo que está pasando en Cataluña. Cómo vivíamos en Valencia, cómo han estado viviendo en Valencia los últimos años, porque yo he tenido comentarios de amigos de que no podían estudiar todas las asignaturas que ellos querían en castellano y que ahora se está corrigiendo, por lo menos en Valencia. Al final, estamos hablando de poder elegir. O sea, qué triste tiene que ser no poder elegir en tu país el de estudiar en tu lengua materna. O sea, es que tiene que ser desconcertante. Yo he estado viviendo fuera de España. En Irlanda, por ejemplo, está el gaélico y está el inglés. Y en ningún momento se les pasa por la cabeza el prohibir ninguna de las dos lenguas. Al final esto va de derechos, como estábamos hablando, de poder elegir y tener y de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. No es de imponer. Aquí no se tiene que imponer nada. Se tiene que dar opción a elegir. Y si quiero estudiar en valenciano y que mi hijo estudie en valenciano o en catalán, tener la opción de estudiar en catalán en la escuela pública. Porque si no, ¿qué pasa? Nos tenemos que ir a la escuela privada para poder estudiar en español o en inglés o en otras lenguas. Entonces, no hablamos de qué es mejor o peor un sistema lingüístico o un sistema educativo. Estamos hablando de poder elegir lo que queremos para nuestros hijos en nuestro país. Gracias. Thank you so much, Madam President. Muchas gracias, señora Presidente. Micrófono, por favor. Bueno, ya que la señora Gómez me ha mencionado directamente, pues por alusiones quiero contestar esa alusión. La señora Gómez ha dicho que he sido yo en persona que he redactado el informe de la misión a Cataluña. Y esto no es cierto, y lo vamos a explicar. Primero de todo, coordinadores, a través de la democracia, es decir, por mayoría, deciden hacer una misión en Cataluña. Punto 1. Primera decisión tomada por democracia. Segunda decisión. En la misión no va ningún diputado español, como usted sabe. En todas las misiones siempre se encargan del report diputados que no son españoles. En este caso fue Peter Jahr, alemán, Yana Tom, de los Bálticos, Kosmas Lotowski, de Polonia, y Angela Danzi, de Italia. Estos 4 diputados fueron los encargados de redactar el informe, no la señora Montserrat. 4 diputados que no son de España. Y una vez estos 4 diputados redactan el informe, por cierto, de diferentes grupos políticos, lo llevan a esta comisión.
y en presencia de todos los diputados se vota. Otra vez democracia. Democracia. Y por mayoría absoluta se aprobó el informe. Por tanto, yo no, la democracia. Pasa que ustedes están acostumbrados demasiado a los tics autoritarios y autócratas y están desconfiando de la democracia. Por tanto, no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho la democracia. Y en este informe, por cierto, a la funcionaria de la Comisión, hay recomendaciones directas a la Comisión Europea para que sea garante de los tratados. Artículo 2, Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, presidente. A ver, sí, a la compañera Dolors, como me da pie ahora, yo no he sido la que ha utilizado la primera persona del singular. Yo me refería a que la he escuchado en que usted ha utilizado la primera persona del singular y me ha llamado poderosamente la atención, porque tampoco nos vamos a engañar, que usted tuvo una participación muy activa en ese momento en esto. De la misma manera, Dolores, si me permites que lo comente, que se vuelve a traer esta cuestión porque hay una implicación más personal, porque objetivamente es un tema que ya se ha tratado. En segundo lugar, tics autoritarios que usted, perdón, es que puedo contestarle porque usted me acusa a mí de tener tics autoritarios, pero yo no puedo ni contestar, ni defenderme, ni hacer ninguna referencia, sin que inmediatamente quiera cortarme o volver a interrumpirme. Habla usted de tics autoritarios y, oiga, después de echarle una bronca a la representante de la Comisión por emitir la opinión de la Comisión, en donde nos ha explicado de forma nítida que por parte de la Comisión Europea apoyan el aprendizaje de distintas lenguas de la diversidad lingüística, incluyendo las lenguas regionales y minoritarias, y que es competencia de cada comunidad y de cada país. Perdón. En segundo lugar, señor Girauta, a usted a buen seguro, leyendo algunos comentarios en Twitter, no le darían el Premio Nobel de Literatura. Yo simplemente me he puesto como ejemplo de ser alumna. No Premio Nobel de Literatura, no sé si usted tiene alguna vez esa inquietud. Yo me he puesto como ejemplo de alumna, de simple y humilde alumna, en donde al compañero que me ha hecho referencia, en nuestro momento, cuando estudiábamos, no se elegía, no había dos lenguas, había un modelo de inmersión. Las dos líneas vinieron después, vinieron posteriormente, en los años 90. Yo soy del 85, no soy tan joven, cuando gobernó y ganó el Partido Popular en la Generalitat Valenciana. Y luego ha hecho el señor Girauta referencias ¿se imaginan ustedes un italiano, no sé qué? Oiga, un belga tiene un modelo de inmersión lingüística para fomentar el aprendizaje de un país que precisamente tiene una cuestión nacional muy importante, como es la convivencia con dos lenguas oficiales, que es el francés y el flamenco. Y el modelo educativo belga es de inmersión lingüística. Y, para acabar, es una cuestión meramente política, porque la mayoría de modelos de inmersión lingüística de mi país hablan solo de las lenguas minoritarias y se olvidan que el modelo de inmersión es también con el inglés. Y puede que haya algún padre que no quiera que su hija aprenda inglés. Y el tercio de muchas comunidades autónomas, incluyendo las castellanoparlantes, se hace en inglés. Y se acepta. ¿Por qué? Porque se entiende importante. Igual, oiga, puede que un padre no quiera que su hijo estudie sociales o otro tipo de asignatura en inglés, o prefiere el francés o el alemán, pero hay un acuerdo con que se haga en inglés. Por lo tanto, yo no he visto aquí nadie protestar del inglés, solo de las lenguas regionales. Así que me van a permitir que concluya para que dentro de esta comisión el resto de compañeros me entiendan, que es la referencia oficial, de la Unión Europea. Y, por lo tanto, es una cuestión partidista, cuanto no de esta comisión. Quiero decirle a la señora Gómez que yo participé en ese informe votando. Como diputada de esta comisión, voté las enmiendas que yo defendía, por mis principios y mis valores. Y mis principios y mis valores es el Estado de Derecho, cumplimiento de la Constitución, cumplimiento de las sentencias. Por tanto, yo participé votando, que es el mayor acto de democracia, como diputada. Por tanto, no impute cosas que no son ciertas. La mentira no
la toleramos en el Partido Popular. Diga la verdad. Esta misión se aprobó por mayoría. El report se aprobó por mayoría. Y los diputados que redactaron el report fueron 4 diputados no españoles. Y yo sí participé como diputada de esta comisión votando. Democracia. Yes, Mr. Vidal. Girauta. Sí. Muchas gracias. No, yo solo quería manifestar mi consternación porque se me ha negado un futuro premio Nobel de Literatura, lo cual me ha causado un disgusto que me va a quitar el sueño esta noche. Pero, en todo caso, sí quiero decirle que, hombre, un gran aficionado a la literatura sí soy. Y no sé si la inmersión en valenciano le dio a usted la capacidad que yo tengo, por ejemplo, de citarle a Ausiàs March, valenciano, a Joanot Martorell, valenciano, a Vicenç Andrés Estellés incluso, ¿no? O más bien ocurre, como veo yo en Cataluña que ha ocurrido, que es que aquellos que pasan por la inmersión lingüística nunca dominan ni el catalán ni el castellano. ¿Sabe por qué? Porque viven en la diglosia. Gracias. Now is the most important information that we all... Es que a todos nos encanta el español. Yo pienso que esta es la información más importante. Los peticionarios, 2 minutos. Bueno, voy a contestar lo más rápido que pueda a las 2 intervenciones que se han posicionado en contra de nuestra petición. Mire, yo soy una ciudadana europea, no soy funcionaria del Parlamento Europeo, ni tampoco de la Comisión Europea, ni tampoco soy eurodiputada, una ciudadana a pie. Y entiendo que la señora de la Comisión Europea se ha leído el informe antes de venir y se ha leído las 23 recomendaciones. Y en ningún momento esta peticionaria ni mi compañero hemos pedido algún tema educativo. No pedimos más horas de matemáticas o de ciencias o venimos a discutir sobre los nefastos resultados educativos en Cataluña. Estamos hablando de derechos. Y estoy segura que la señora de la Comisión Europea conoce el artículo 2, el artículo 3 de los tratados de la Unión Europea que se están vulnerando y que se dice en el informe, y conoce el artículo 21 y 45 de la Carta de Derechos Fundamentales. Eso es lo que hemos venido aquí, a quejarnos de discriminación y no hablar de un tema educativo. Por tanto, la Comisión debería de centrarse en esos temas, porque son los que siempre se han hablado desde el principio de esta petición. En cuanto a la intervención de la eurodiputada socialista, pues, ¿qué le puedo decir? Me sonroja que una eurodiputada de mi país demuestre tal desconocimiento o esté intentando, digamos, confundir a las personas que le oyen. El único lugar en el mundo, no en Europa, en el mundo, donde una lengua que es oficial y mayoritaria entre los alumnos que esté excluida del sistema educativo es en Cataluña. ¿Ella habrá estudiado inmersión lingüística en valenciano? Porque lo eligió. Porque la inmersión lingüística en valenciano nunca ha sido obligatoria. En Cataluña siempre ha sido obligatoria en contra de la legislación vigente. Y también quiero contestar tanto a la representante de la Comisión Europea como a la eurodiputada que nosotros no estamos hablando de aprender una lengua. Estamos hablando de estudiar en una lengua, que es la lengua materna de los alumnos. Por tanto, por favor, no confundan. Porque aquí nadie está diciendo, nunca nadie ha dicho en estos 7 o 8 años, que no queremos que nuestros hijos no estudien en catalán. Aquí los que no quieren que sus hijos estudien en español son los favorables a la inmersión y los que le defienden como ustedes desde el Partido Socialista. Y para refrescar su memoria, que aunque ha pasado hace poco tiempo veo que la ha perdido, le comentaré a la señora eurodiputada socialista que cuando habla del proceso de elección de lengua en la Comunidad Valenciana y de la guerra de lenguas, voy a omitir lo que realmente pasó, y cuando habla de ese resultado mayoritario de los que eligieron valenciano libremente, le diré que el resultado mayoritario fue que ganaron por medio punto. Lo digo para no confundir a sus compañeros y al resto de eurodiputados y decir la verdad. Se lo dice una ciudadana europea de a pie, no una funcionaria ni una representante política. Una ciudadana que ha venido aquí y se ha estudiado un informe y que lee las noticias cada día de su país y está informada. Por favor, no desinforme. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. No, to było bardzo interesujące, ciekawe. Muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, muy interesante. Para concluir... Ay, perdón, es verdad. Le doy la palabra al otro peticionario. Adelante. Muchas gracias. Primero, decir a los dos eurodiputados que se han mostrado en contra de nuestra petición que no estaríamos aquí si en Cataluña se cumpliesen las sentencias judiciales. Se lo puedo asegurar. No estaríamos aquí.
Llevo 10 años intentando que se cumplan sentencias judiciales y se pueden demostrar incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de incumplimiento de mes y mes y mes y mes y mes. No solo conmigo, sino con todas las sentencias firmes que tiene la Generalitat de Cataluña de impartir un 25% de las escuelas. Pero es que es más aún, y es una cosa que todavía aún me toca un poquito más la fibra. Están anteponiendo una lengua a los niños con necesidades educativas especiales. Niños que todos los estudios dicen que avanzarían mucho más estudiando en su lengua materna. Y ustedes anteponen un modelo lingüístico que le llaman inmersión lingüística, y yo le llamo mal llamada inmersión lingüística, porque eso no es una inmersión lingüística, eso es una imposición de un idioma sobre el otro. Nosotros le volvemos a decir, y yo le vuelvo a decir, que yo no estoy en contra de que mis hijos estudien en catalán. No lo estoy, yo soy catalán, y mis hijos son catalanes, pero también quiero que estudien en español, porque saber hablar español lo sabe hablar todo el mundo sin ir a la escuela. Pero luego hay que saber tener una comprensión lectora, hay que saber redactar, hay que saber escribirlo. Y con las horas que se dan en Cataluña de castellano es imposible. Muchas gracias. Pani się zgłasza, nie? Więc, drodzy Państwo, finał jest... Bien. Queridos amigos, la conclusión es que la petición se mantiene abierta. Las peticiones se mantienen abiertas. Le vamos a pedir a la comisión que tome la palabra. Adelante. Soy de la Dirección General de Justicia. Antes habló la compañera de la Dirección General EC y me corresponde tomar la palabra sobre la parte que nos corresponde de la petición y lo haré en español. Normally. ¿Se me oye, no? Estoy hablando. Vale. I can... ¿Sí? No sé si está bien. Bueno, sí. Bueno, me gustaría explicarles también la parte relacionada, porque es justo su punto, sobre el tema del cumplimiento de derechos fundamentales. Recordar que es verdad que el respeto de la diversidad cultural y lingüística es uno de los principios fundamentales que está reconsagrado no solo en el artículo 165 del Tratado, pero también en el artículo 2, 3 del Tratado y también en el artículo 22 de la Carta de Derechos Fundamentales. Como respondimos también a la petición, la Comisión, dentro del marco de sus competencias, asegura que el respeto de derechos fundamentales sea cumplido por los Estados miembros, incluido también el respeto al Estado de Derecho, por supuesto. Pero, como todos saben aquí, el artículo 51 de la Carta establece que los derechos fundamentales de la Carta solo se dirigen a los Estados miembros cuando ellos implementan derecho de la Unión. Mi compañera ya ha explicado que el tema del bilingüismo en las escuelas es una competencia nacional. La Unión Europea no tiene competencia sobre el día a día de la organización del sistema de educación y por ello nos encontramos dentro de un marco de competencia nacional. También me gustaría exponer que, como han contribuido también a la respuesta de la petición mis compañeros del Departamento de Estado de Derecho, la Unión Europea no tiene competencia para hacer cumplimiento de sentencias judiciales que caen fuera del marco del derecho de la Unión y por todo ello volvemos a repetir, como ya hemos repetido varias veces, no solo a estas peticiones, pero también a cuestiones parlamentarias, que cuando las peticiones sobre bilingüismo en las escuelas, así como todos los temas relacionados con el uso de lenguas en el sistema escolar, caen fuera del derecho a la competencia de la Unión y por ello no se aplica la Carta, sin perjuicio que, desde luego, los Estados miembros deben cumplir sus competencias en materia de derechos constitucionales y fundamentales, incluidos aquellas obligaciones que tienen respecto a sus obligaciones internacionales, como son los instrumentos del Consejo de Europa. Pero, como hemos repetido, esto es un tema que cae fuera del derecho de la Unión.
Sophie, now, de discusie está aquí. Pues muy bien, ahora supongo que sí podemos cerrar el debate con la conclusión de que las peticiones, las dos, permanecen abiertas. Seguiremos la evolución de la situación y consideraremos actuaciones ulteriores. Quizá obtener información adicional sobre el tema, pero de momento debo concluir el debate. No creo que en estos momentos podamos ir más lejos. Hemos escuchado lo que nos ha dicho la Comisión, hemos conocido las posiciones de los eurodiputados, pero el problema permanece, como también las peticiones. Y para pasar al punto siguiente del orden del día vamos a tener que hacer una pausa porque ahora toca el encuentro con el comisario Šefčovič, pero será a las 4 de la tarde. Hasta luego.